Hola a todos, yo soy Carolina Muñoz y en este video te quiero hablar de los desastres naturales. Chile es un país muy acontecido y aquí siempre han ocurrido desastres naturales, pero la gran diferencia es que todas estas situaciones fueron explicadas por la Virgen de antemano. La Virgen explicó que estas situaciones que se iban a presentar en la quinta región eran el castigo por haber rechazado las apariciones de Peña Blanca. Es decir, que porque la Iglesia rechazó las apariciones de Peña Blanca, ocurrió un castigo en la quinta región. Este castigo se compone de distintas situaciones que la Virgen advirtió de antemano. La primera fue una inundación que ocurrió un poquito después de que la Virgen lo anunciara. Es verdad que en Chile han habido otras inundaciones, pero no se recuerda en la quinta región una inundación tan fuerte como la vivida en julio de 1984. También hubo una segunda inundación. Esta es más inexplicable porque ocurrió en el mes de enero. Aquí en Chile nosotros no vivimos estas inundaciones de verano y mucho menos en Valparaíso, que está muy alejado del norte, en donde sí algunas veces han ocurrido este tipo de inundaciones. Pero que se salte un sector y que justo llegue a Valparaíso es algo bastante insólito. Solo ha ocurrido una vez y ocurrió en 1985. Las lluvias que se vivieron en la quinta región también alcanzaron a la cordillera y hubo por una única vez un tremendo derrumbe de nieve en la cordillera de los Andes. Esto es muy recordado porque en este paso fronterizo muchas veces queda nevado y no pueden pasar ni de Chile ni hacia Argentina. Pero lo insólito de este momento es que la gran cantidad de nieve que cayó sepultó el paso fronterizo, también en una tragedia muy triste. Esto fue lo que ocurrió en la cordillera. Fue una catástrofe terrible. Una masa gigante de nieve se desplomó desde lo más alto de las montañas y cayó sobre el complejo aduanero Los Libertadores. Se había inaugurado pocos años antes y era un lugar atractivo tanto para chilenos como argentinos. Nosotros somos de Capital Federal de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Hemos gustado de los mariscales que tanto gustan acá en Chile. Y para atender a todos esos turistas, mucha gente trabajaba en el recinto. Todos ellos quedarían enterrados bajo la avalancha. Sus consecuencias serían dramáticas. Nosotros sentimos hasta el último, mamá, mamá. Llorar. Mamá gritaba. La pérdida tan grande de la hija que se te fue, entonces tú querías irte con ella también en ese instante. También ocurrió un terremoto. La Virgen anuncia el terremoto del año 85. No dijo la fecha, pero sí fue muy específica en acotar el sector en donde iba a ocurrir este terremoto, que era desde la cordillera al mar. Bueno, Chile es un país delgado, por lo tanto no es tan difícil de que si el epicentro está en el mar, abarque también llegue hasta la cordillera. Pero también desde la sexta región hasta la cuarta. Toda la zona en la que la Virgen se estaba apareciendo y desde donde venía la mayor cantidad de peregrinos a Peña Blanca. Y también desde donde la Iglesia hizo el mayor rechazo,
porque en otros sectores de Chile no hubo tanto rechazo a Peña Blanca como lo hubo en esta zona. Faltaban 13 minutos para las 8 de la tarde de ese domingo que sería el último de las vacaciones. El lunes todo volvería a la normalidad con las clases. El Festival de Viña había terminado y la predecible vida de los chilenos tarjaría otro ritual de año a año, pero la naturaleza más impredecible que la rutina chilena diría otra cosa. 7 víctimas fatales y el 80% de las casas destruidas es el saldo hasta el momento del terremoto aquí en Melipilla. Prácticamente no hay ciudad, ni pueblo, ni villorrio de la zona central de nuestro país que no haya sufrido la destrucción del terremoto. San Francisco de Mostazal, por ejemplo. A través de una red nacional de televisión, transmite la División Nacional de Comunicación Social de Gobierno. También el terremoto del 85 fue especialmente devastador, porque hasta esa fecha habían casas de adobe. Se derrumbó prácticamente la mitad de Santiago y hubo que reconstruirlo. El presidente Augusto Pinochet destinó una cantidad de dinero importante en la reconstrucción de Santiago, dinero que quería utilizar para la construcción de la línea 6, línea que no se pudo construir hasta hace muy pocos años. Y el tercer desastre importante en la quinta región, también anunciado por la Virgen, es el choque de trenes en Queronque. No se registra ningún otro desastre de estas proporciones en Chile. En ningún momento del tiempo que choquen dos trenes en nuestro país es algo realmente único, y sobre todo la cantidad de personas que murieron, cerca de 68 personas. Pero es probable que sean muchísimas más, porque en esa época era el gobierno militar y no se quiso dar a conocer la cantidad de muertos y heridos que hubo en este desastre. Por de pronto, en esos dos trenes habían más de 1.200 personas. Por lo tanto, el desastre fue de proporciones. En la parte posterior podemos observar también cómo el carro siguiente, el segundo carro, está prácticamente pegado al primero. Todo absolutamente inutilizado. ¿Cuál era el panorama que había cuando usted llegó acá? Aquí había bastante gente que gritaba que la ayudaran a sacar, y vi mucha gente atrapada entre medio de los fierros, de los escombros, de los fierros retorcidos, y ayudamos a sacar la gente que más podíamos. Estaba más libre porque había mucha gente atrapada en los fierros. Sacamos a la gente que estaba más libre, niños, gente adulta ya también. Y iban saliendo, iban llevándolos a la posta de aquí de Limache. Estaban en la ambulancia, había colectivos, habían cosas. Y todos estaban llevando gente a Limache. Y venimos todos tranquilos cuando sentimos un impacto terrible. Terrible, que toda la gente volaba por todos lados. Niños debajo los asientos, terrible, pero terrible. ¿Usted en qué carro venía? En el segundo. Pucha, los muertos recién al lado mío. Cuando se morían y sin ayuda, la ayuda demoró mucho en llegar. Demoró mucho, demasiado. Mucho, demasiado. Gente, yo vi dos que se murieron al lado mío, pero falta de ayuda. Por pura falta de ayuda. Se desangraron, sí, fue terrible. ¿Ustedes qué sintieron, qué se imaginaron en el momento de la colisión? Morir, realmente morir. Me imaginé que era una bomba, no sé. Pucha, no sé, puro morir, porque veíamos cómo saltaban al menos nuestra hija. La encontramos debajo de un asiento, sangrando. Pucha, yo con las piernas quebradas, desesperante. Yo nunca había visto una cosa así, un terremoto, no es nada al lado de esto. Todo esto se produce por causa del rechazo de la Iglesia
hacia las apariciones de Peña Blanca. Y esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar, porque esto nos hace pensar que si la Iglesia no actúa bien, muchas desgracias pueden caer sobre las personas. Por tanto, está en nuestras manos el poder rezar por los sacerdotes chilenos que lo necesitan extremadamente. Ustedes saben que todos los sacerdotes necesitan oraciones en este tiempo porque son muy perseguidos, pero en especial los sacerdotes chilenos. Bueno, espero que te haya gustado este video. Muchas gracias. María, María, la dama blanca de la paz.